En las Sagradas Escrituras, los líderes no solo guían, son instrumentos de la voluntad divina, elegidos para llevar a cabo misiones que definen el destino de un pueblo. Pero, ¿qué hace a un líder según la Biblia? ¿Por qué algunos son escogidos mientras otros, aparentemente preparados, son pasados por alto? Estas preguntas nos llevan a una de las transiciones de liderazgo más significativas en la historia bíblica, la elección de Josué en lugar de los hijos de Moisés. Moisés, el gran líder que sacó a Israel de Egipto, es uno de los pilares en el estudio del liderazgo divino. Sin embargo, su final en el monte Nebo, observando la tierra prometida que nunca pisaría, marca un momento decisivo. Esta escena no solo representa el cierre de una era, sino el inicio de una nueva, bajo la guía de otro líder, elegido no por linaje, sino por mérito y preparación espiritual. A través de Moisés, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, realizando milagros y mostrando su poder de manera inequívoca. El Éxodo, narrado principalmente en el libro homónimo de la Biblia, no es solo un relato de liberación, sino también una fundación de lo que significa ser un líder según Dios. Moisés enfrentó desafíos no solo externos, como el faraón, sino internos, liderando un pueblo frecuentemente rebelde y descontento. El papel de Moisés como legislador se consolida en la entrega de los 10 mandamientos, un momento cumbre en su liderazgo. Estos no fueron solo reglas, sino el establecimiento de un pacto entre Dios y su pueblo. Este acto no solo mostró la santidad de Moisés como líder, sino también la seriedad de llevar la palabra de Dios directamente al corazón de una nación en formación. Su vida ofrece lecciones profundas sobre la obediencia, el sacrificio y la dedicación requeridos para quienes son llamados a liderar. Podría parecer lógico que los hijos de un líder tan formidable como Moisés fueran los sucesores naturales de su legado. Sin embargo, el liderazgo en las narrativas bíblicas rara vez se trata de herencia sanguínea. Es, más bien, una cuestión de vocación divina. La Biblia no detalla mucho sobre los hijos de Moisés, lo que sugiere que su camino no estaba alineado con las necesidades espirituales y las demandas de liderazgo que requería Israel en ese momento. La decisión de no elegir a los hijos de Moisés resalta un principio crucial. El liderazgo espiritual es una carga que requiere más que un linaje. Necesita una alineación con la voluntad de Dios. Esto se ve claramente en la forma en que Dios instruye a Moisés a preparar a Josué para la tarea que tiene por delante. Un proceso que enfatiza la transmisión de autoridad espiritual más que la transferencia de poder terrenal. En los próximos minutos entenderás todo lo que sucede en esta increíble elección. ¿No merecían los hijos de Moisés tal posición? ¿O no eran dignos de ello? Comprenderás todo esto al final de este vídeo, pero primero comparte este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Nuestra misión como creyentes de nuestro Divino Señor es difundir la palabra de Dios a tantas personas como podamos. Estoy seguro que no te arrepentirás de haber bendecido la vida de alguien en este día. Siguiendo con nuestro tema principal, este enfoque en la vocación más que en la herencia se refleja en el proceso de selección de Josué. En Números 27, 18, 23, Dios le dice a Moisés que imponga sus manos sobre Josué, otorgándole así la autoridad necesaria para guiar. Esta ceremonia no fue solo una transferencia de poder, sino una confirmación de que Josué había sido preparado y era digno de liderar. Es importante entender que cada líder en la Biblia tiene un propósito específico. Moisés fue el liberador y legislador, mientras que Josué sería el conquistador y establecedor. Cada uno en su momento y con las cualidades necesarias para cumplir con los planes divinos en ese contexto específico.
demostrando que el liderazgo bíblico está profundamente entrelazado con los propósitos de Dios, no con deseos humanos. Moisés no fue un líder común. Su vida, marcada por eventos sobrenaturales, comenzó con su rescate de las aguas del Nilo y su crianza en la casa del faraón. Su llamado fue claro y directo. Dios se le reveló en una zarza ardiente, un fenómeno que no solo simboliza su elección, sino también la presencia continua de Dios en su misión. Esta narrativa se encuentra en Éxodo 3, donde Dios le otorga la misión de liberar a su pueblo. Desde ese momento, Moisés se convirtió en el vehículo a través del cual Dios manifestaría su poder y su voluntad. A pesar de sus inseguridades iniciales, como se describe en Éxodo 4, donde expresa su temor y dudas sobre hablar en público, Moisés aceptó su papel. Esto destaca una verdad esencial sobre el liderazgo según la Biblia. No se basa en la capacidad inherente, sino en la disposición a ser moldeado por Dios. El liderazgo de Moisés fue probado innumerables veces, desde negociar con el faraón hasta manejar las quejas y rebeliones de los israelitas. Cada desafío sirvió para fortalecer su fe y su dependencia de Dios, mostrando a todos que su poder venía de lo alto y no de sus propios méritos o habilidades. Esta es una lección vital para todos los líderes. La fuente de su autoridad y su fuerza reside en su conexión con lo divino. La relación de Moisés con Dios fue excepcionalmente íntima. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla uno con su amigo, como se relata en Éxodo 33:11. Esta proximidad espiritual no solo reforzaba la autoridad de Moisés ante el pueblo, sino que también establecía un modelo de comunicación directa y personal con Dios, algo que sería fundamental para su sucesor, Josué. La misión principal de Moisés fue liderar la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este episodio, uno de los más dramáticos de la Biblia, muestra a un Dios activo y protector que interviene directamente en la historia para cumplir sus promesas. La serie de plagas descritas en Éxodo, desde la transformación del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios, no solo fueron actos de juicio contra Egipto, sino también demostraciones de la supremacía de Dios sobre los dioses paganos. Moisés, en esta misión, actuó como mediador entre Dios y el faraón, así como entre Dios y su pueblo. Su capacidad para seguir las instrucciones divinas al pie de la letra fue crucial para la eventual liberación de su pueblo. Esta historia no solo es un testimonio del poder de Dios, sino también de cómo la fe y la obediencia de un líder pueden resultar en la redención y la libertad de un pueblo entero. La salida de Egipto, conocida como el Éxodo, culminó en la travesía del Mar Rojo, un milagro que solidificó la fe del pueblo en Dios y en Moisés como su líder elegido. En Éxodo 14, se relata cómo el mar se abrió para permitir el paso seguro de los israelitas y luego se cerró sobre el ejército egipcio. Un acto de salvación y de justicia divina que marcó profundamente la identidad nacional y espiritual de Israel. Este evento no solo liberó físicamente a los israelitas, sino que también los liberó espiritualmente, permitiéndoles ver y experimentar de primera mano el poder y la protección de su Dios. Esto estableció un precedente para su relación con Dios, donde la obediencia a sus mandatos llevaría a la protección y provisión continua. Como legislador, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, un momento crucial en la historia de Israel que se narra en Éxodo 20. Estos mandamientos no solo proporcionaron una base moral y espiritual para el pueblo, sino que también formalizaron la relación de pacto entre Dios y los israelitas. La ley mosaica cubría todos los aspectos de la vida, desde lo ético y lo moral hasta lo ceremonial y lo judicial, mostrando la comprensión de Dios sobre la necesidad de una guía holística para su pueblo.
La entrega de la ley también fue un acto de gracia, pues proporcionó los medios para que el pueblo pudiera mantener su relación con Dios y vivir de una manera que reflejara su santidad. Moisés, como mediador de esta ley, no solo impartía normas, enseñaba al pueblo cómo vivir en obediencia a Dios, preparándolos para la vida en la tierra prometida. Este papel también implicó grandes desafíos, ya que Moisés tuvo que lidiar con las frecuentes rebeliones y el incumplimiento de la ley por parte de los israelitas. Cada incidente, sin embargo, fue una oportunidad para enseñar sobre la misericordia y la justicia de Dios, como se ve en incidentes como el de la serpiente de bronce en Números 21, que simbolizaba tanto el juicio como la salvación. Moisés no solo estableció las leyes, sino que también modeló un estilo de liderazgo que integraba la enseñanza y la aplicación práctica de la espiritualidad. Su vida y obra como legislador y guía espiritual siguen siendo fundamentales para entender cómo la ley y la gracia se entrelazan en la teología bíblica y cómo un líder es, ante todo, un servidor de su pueblo y de Dios. La misión de Moisés culminó con su llegada a las llanuras de Moab, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. Este momento, narrado en Deuteronomio 34, es profundamente simbólico y enseña varias lecciones importantes sobre el liderazgo y la obediencia a Dios. La razón por la cual Moisés no pudo entrar en la tierra prometida se debe a un momento de desobediencia y falta de fe, cuando golpeó la roca en Meriba para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios lo había instruido. Números 20:11. Este acto, aunque parece menor, representaba algo mucho más significativo: la necesidad de representar adecuadamente a Dios ante el pueblo. Moisés, a pesar de su gran fe y servicio, mostró en ese momento que incluso los líderes más fuertes pueden fallar, y que tales fallos tienen consecuencias. Esto subraya la santidad de Dios y la seriedad con que debe tomarse su mandato. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su liderazgo no terminó en fracaso. Su vida y su misión prepararon el camino para su sucesor, Josué, quien llevaría al pueblo a poseer la tierra. Moisés, en sus últimos días, tuvo la tarea de bendecir a las tribus de Israel, un acto que reforzó su papel como un líder que no solo castigaba, sino que también bendecía y preparaba a su pueblo para el futuro. El legado de Moisés se extiende mucho más allá de su vida. A través de la ley, su liderazgo y su relación con Dios, estableció un modelo de cómo Dios interactúa con su pueblo y cómo los líderes deben actuar en obediencia y fe. Su vida sigue siendo una poderosa lección de que el verdadero liderazgo es una combinación de autoridad, humildad, servicio y, sobre todo, una relación profunda y personal con Dios. Aunque Moisés fue un líder excepcional, sus hijos no siguieron sus pasos en el liderazgo de Israel. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y el papel de la herencia en las funciones divinas. La Biblia no proporciona detalles extensos sobre los hijos de Moisés, lo cual sugiere que no estaban destinados para el liderazgo de Israel. Esto puede verse como una indicación de que el liderazgo espiritual requiere más que un linaje, necesita un llamado y una preparación específicos. La decisión de Dios de no elegir a los hijos de Moisés para continuar su legado puede interpretarse como una lección de que el liderazgo espiritual no es un derecho de nacimiento. En Números 27, 18, 23, cuando Dios instruye a Moisés para que imponga sus manos sobre Josué, se enfatiza que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, debido a la imposición de manos de Moisés.
Esto subraya que el liderazgo efectivo depende de la preparación espiritual y la aprobación divina, no simplemente de la descendencia. Este enfoque en la elección divina en lugar de la herencia también refleja un principio más amplio en la narrativa bíblica. Dios elige líderes basados en sus propios criterios, que a menudo incluyen la fe, la obediencia y el carácter, en lugar de la posición social o familiar. Josué, a diferencia de los hijos de Moisés, demostró estas cualidades a lo largo de su servicio bajo Moisés y en su posterior liderazgo. En última instancia, la no elección de los hijos de Moisés destaca la soberanía de Dios en la elección de los líderes de su pueblo. Esto es fundamental para entender cómo funciona el liderazgo en un contexto bíblico. No es hereditario, sino una función de la gracia de Dios y la respuesta del individuo a esa gracia. Cada líder que Dios levanta tiene un propósito específico y una misión. Y para Josué era llevar al pueblo a la tierra prometida, un nuevo capítulo en la historia de Israel que requería un tipo de liderazgo diferente al que Moisés había proporcionado. La elección de líderes según los criterios divinos es un tema recurrente en la Biblia y se destaca por su enfoque en la integridad, la obediencia y la disposición a servir más que en el estatus o la herencia. Este principio es evidente en la elección de Josué como líder de Israel después de Moisés. Dios busca cualidades espirituales profundas y una relación sólida con Él antes de otorgar la responsabilidad del liderazgo. En Deuteronomio 34:9 se menciona que Josué era lleno del espíritu de sabiduría, una cualidad imprescindible para quien guiaría a Israel a la conquista de la tierra prometida. La selección divina también enfatiza la capacidad de un líder para guiar conforme a la voluntad de Dios, no solo en términos de dirigir al pueblo, sino también de mantenerse fiel a los mandatos divinos. Este enfoque garantiza que el liderazgo no se desvíe hacia intereses personales o políticos, sino que permanezca centrado en los propósitos superiores de Dios para su pueblo. Este es un aspecto crucial que diferencia el liderazgo en la Biblia de otros tipos de liderazgo secular. Además, el liderazgo según Dios implica una gran responsabilidad, ya que el líder no solo afecta su vida, sino también la de todo el pueblo. Este es un peso que Dios no impone a la ligera. En Números 27, 16, 17, Moisés pide a Dios un líder que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, subrayando la necesidad de una guía constante y efectiva. Por último, el liderazgo divino requiere una confirmación por medio de signos y testimonios del Espíritu de Dios. Esto no solo valida al líder ante los ojos del pueblo, sino que también fortalece la autoridad del líder para ejecutar su misión con confianza y dirección divina clara. Esta obediencia se probó en múltiples ocasiones, como cuando lideró al pueblo alrededor de Jericó siguiendo las instrucciones específicas dadas por Dios, que culminaron en la caída de las murallas de la ciudad sin una batalla convencional. Su preparación también incluyó entender y manejar la dinámica de liderar a un pueblo diverso y a menudo obstinado. A través de su servicio prolongado bajo Moisés, Josué aprendió a manejar las frustraciones y las crisis de fe que podían surgir, equipándolo con la paciencia y la fortaleza necesarias para guiar a Israel a través de sus propios desafíos futuros. La fidelidad de Josué a Dios es un tema constante en su historia. Esta fidelidad se demostró en cómo ejecutó las órdenes de Dios al pie de la letra, un reflejo de su profunda relación con Dios y su compromiso con las instrucciones divinas. La historia de Josué está llena de momentos donde su fidelidad se puso a prueba, como en la batalla de Jericó, Josué 6, donde siguió un plan de batalla inusual que requería fe completa en la promesa de Dios. La valentía de Josué no solo se mostró en el campo de batalla, sino también en su capacidad para tomar decisiones difíciles.
En Números 27, de 18-23, Dios instruye a Moisés para que imponga sus manos sobre Josué en presencia de todo el pueblo, para conferirle autoridad y asegurar la continuidad del liderazgo. Esta ceremonia no solo validó a Josué ante los ojos de Israel, sino que también reafirmó que la elección de líderes es un acto soberano de Dios, basado en su conocimiento de sus corazones y capacidades. Esta designación fue crucial para establecer la legitimidad de Josué, especialmente considerando que seguía a un líder tan venerado como Moisés. La imposición de manos no fue simplemente un gesto simbólico, fue una transferencia de la unción espiritual y la autoridad necesaria para guiar a Israel. Este acto aseguró que Josué no solo tuviera el mandato del pueblo, sino también el respaldo divino necesario para enfrentar los retos futuros. La designación de Josué también subrayó la importancia de la continuidad en la adhesión a los mandatos y la dirección de Dios. A través de esta transferencia de liderazgo, Dios demostró que su plan y su propósito para Israel trascendían a cualquier individuo, incluido Moisés. Esta lección fue vital para el pueblo, que necesitaba ver que la fidelidad a Dios debe permanecer constante, independientemente de quién esté al mando. Finalmente, la forma en que Dios preparó y designó a Josué enseña que el liderazgo efectivo requiere tanto la preparación divina como la confirmación pública. Josué no solo fue elegido por sus logros pasados o su proximidad a Moisés, fue elegido porque estaba equipado espiritualmente para cumplir las demandas específicas que enfrentaría en la conquista de la tierra prometida. Esta integración de la preparación espiritual y la validación pública es fundamental en el liderazgo bíblico. La historia de Josué ilustra un principio fundamental en el liderazgo bíblico. No es hereditario, sino basado en la elección divina. A diferencia de muchas culturas antiguas y contemporáneas, donde el poder se transmite por línea de sangre, en la Biblia, Dios frecuentemente elige líderes de maneras inesperadas, y a menudo de entre personas que no son de linaje prominente. Este principio asegura que la guía y el poder de Dios son los que prevalecen en el liderazgo, no las conexiones humanas o la posición social. Este enfoque en la elección, más que en la herencia, también subraya que cada persona tiene el potencial de ser utilizada por Dios para propósitos grandes, independientemente de su origen. Josué, aunque servidor y aprendiz bajo Moisés, no era su hijo, ni tenía un derecho inherente al liderazgo. Su ascenso fue el resultado de su carácter, su fe y su preparación bajo la guía divina. Además, al elegir líderes según su voluntad, Dios comunica que lo que busca es un corazón obediente y un espíritu dispuesto. Josué demostró estas cualidades a lo largo de su servicio, lo que lo hizo apto para la tarea de liderar a Israel a la conquista de la tierra prometida. Este principio es vital para entender que en el reino de Dios, el liderazgo es una función de la gracia y el llamado, no de los derechos de nacimiento o la sucesión familiar. La no hereditariedad del liderazgo también sirve para recordar a todos en posiciones de influencia que deben buscar constantemente la guía y la aprobación de Dios en sus acciones. Al no tener un derecho automático al liderazgo, cada líder debe esforzarse por mantener su relación con Dios y adherirse fielmente a sus instrucciones. No fue un acto realizado en secreto, sino uno que toda la comunidad presenció, asegurando que todos reconocieran y respetaran la autoridad de Josué como el nuevo líder designado por Dios. Este nivel de transparencia y legitimación es vital en cualquier transición de poder para evitar disputas y divisiones. Finalmente, la transmisión de autoridad refleja un principio de continuidad en la misión de Dios. Aunque los líderes humanos pueden cambiar,
La dirección y los propósitos de Dios permanecen constantes. Este acto aseguró que Josué no solo continuara el trabajo comenzado por Moisés, sino que también lo llevara a cumplir con la promesa de la entrada y conquista de la tierra prometida, siguiendo siempre la guía divina. Josué no solo recibió autoridad, también fue dotado con un espíritu de liderazgo que se manifestó en varias dimensiones de su gestión. Este espíritu se caracterizó por la sabiduría, la fortaleza y una profunda reverencia por las leyes y mandatos de Dios. Desde su primera aparición en la Biblia, Josué demostró ser un líder que valoraba más la obediencia a Dios que la popularidad entre los hombres, como se muestra en su informe como espía en Números 13:14. El liderazgo de Josué también se destacó por su capacidad para inspirar y motivar a las personas. Fue capaz de mantener la moral alta y dirigir al pueblo con confianza, incluso en situaciones de gran incertidumbre y desafío. Su discurso en Josué 1:6-9, donde alienta al pueblo a ser fuerte y valiente, refleja su habilidad para infundir coraje y fe en el corazón de sus seguidores. Además, el espíritu de liderazgo en Josué se evidencia en su habilidad para ejecutar estrategias complejas, como la conquista de Jericó. Su enfoque en la obediencia precisa a las instrucciones divinas, incluso cuando parecían ilógicas desde una perspectiva militar. Demostró su comprensión de que el verdadero éxito proviene de seguir la voluntad de Dios y no de las tácticas humanas. Este espíritu también implicaba un compromiso con la justicia y la integridad. Josué no solo lideró en batalla, sino que también administró la distribución de la tierra entre las tribus de Israel con equidad, asegurando que la promesa de Dios a cada tribu se cumpliera. Su liderazgo fue integral, abarcando tanto los aspectos espirituales como los prácticos de gobernar a un pueblo. La historia de Josué resalta la importancia crítica de la obediencia y la vocación en el liderazgo. La obediencia de Josué a Dios fue la piedra angular de su éxito y longevidad como líder. Cada paso que dio fue un reflejo de su compromiso con seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, demostrando que la obediencia no es solo un acto de fe, sino una estrategia de liderazgo efectiva en sí misma. La vocación de Josué, evidenciada desde su juventud, fue refinada a través de su servicio a Moisés y su experiencia en el tabernáculo. Esta preparación no solo lo equipó con el conocimiento necesario para liderar, sino que también fortaleció su carácter y su fe, preparándolo para los desafíos que enfrentaría. Este proceso muestra que el liderazgo efectivo requiere tanto llamado como preparación. Además, la combinación de obediencia y vocación en Josué proporcionó un modelo de integridad y dedicación que inspiró a generaciones futuras. En Josué 24:15, su exhortación a elegir, servir a Jehová, se convirtió en un punto de referencia moral y espiritual para todo Israel, destacando la importancia de la elección personal en la adhesión a los valores y mandatos divinos. La obediencia y la vocación también subrayan la responsabilidad del líder de guiar a otros, no solo hacia la victoria terrenal, sino hacia la realización de los propósitos divinos. Josué no solo lideró para conquistar territorios, sino para establecer un pueblo que viviera según las leyes y principios establecidos por Dios, asegurando así su bienestar y alineación espiritual a largo plazo. Josué jugó un papel crucial en la transición de un pueblo nómada a una nación establecida en su propia tierra. Esta transición no fue solo física, sino también espiritual y cultural. Bajo su liderazgo, los israelitas pasaron de ser un pueblo definido por su salida de Egipto a ser una nación con una tierra y una identidad propias, arraigadas en las promesas y leyes dadas por Dios a través de Moisés. Su liderazgo durante esta transición fue ejemplar en cómo manejó los desafíos tanto internos como externos,
Internamente, Josué enfrentó la tarea de mantener la unidad y la obediencia de las tribus de Israel, gestionando conflictos y asegurando la distribución equitativa de la tierra. Externamente, lideró al pueblo en batallas contra las naciones cananeas, aplicando estrategias militares guiadas por la consulta constante con Dios. El papel de Josué también incluyó la reafirmación del pacto con Dios en momentos clave, como en Siquem, donde reunió a todas las tribus y renovó su compromiso con las leyes y mandatos divinos. Esta ceremonia, descrita en Josué 24, no solo recordó al pueblo su identidad y misión, sino que también solidificó la legitimidad y el respeto hacia Josué como su líder espiritual y político. Este liderazgo durante la transición fue crucial porque sentó las bases para la estabilidad futura de Israel. La habilidad de Josué para navegar estos desafíos muestra su destreza no solo como líder militar, sino como un estadista, cuya visión para el pueblo abarcaba tanto la conquista inmediata como el bienestar a largo plazo. El cruce del río Jordán representa uno de los desafíos más significativos y milagrosos bajo el liderazgo de Josué, marcando el inicio oficial de la conquista de la tierra prometida. Este evento, descrito en Josué 3, simboliza la entrada a una nueva fase de la existencia de Israel y fue un claro reflejo del poder de Dios actuando a través de Josué. La preparación para cruzar el Jordán implicó no solo la organización logística de un pueblo entero, sino también la preparación espiritual. Josué instruyó al pueblo para que se santificara y estuviera listo para un acto de Dios, lo que demuestra su enfoque en la dependencia divina más que en la capacidad humana. La parte del río frente a ellos se detuvo, permitiendo que el arca del pacto y todo Israel cruzaran en seco, un milagro que reafirmó la presencia de Dios con Josué y con su pueblo. Este cruce no solo fue un testamento del liderazgo de Josué, sino también un momento de profunda transformación espiritual para Israel. Al entrar en la tierra prometida de esta manera milagrosa, los israelitas fueron testigos de un evento que fortalecía su fe y solidificaba su confianza en el liderazgo de Josué. Este acto también reiteró que la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob estaba siendo cumplida, vinculando las generaciones pasadas con el presente y el futuro de Israel. La forma en que Josué manejó el desafío del Jordán también demostró su habilidad para integrar fe y acción. A través de este y otros desafíos, Josué no solo guió a Israel a través de dificultades físicas, sino que también los educó en la dependencia continua y la obediencia a Dios, asegurando que su liderazgo trascendiera la conquista inmediata y tocara las bases mismas de la identidad y la espiritualidad de Israel. La conquista de Jericó no es solo uno de los relatos más famosos de la Biblia, sino también un poderoso símbolo del poder de Dios y de la eficacia de la obediencia en el liderazgo. Este evento, detallado en Josué 6, destaca cómo Josué guió a los israelitas en una táctica de batalla poco convencional que involucraba marchar alrededor de la ciudad y tocar trompetas, culminando con la caída milagrosa de las murallas de Jericó. Este milagro demostró que la verdadera conquista proviene de seguir las instrucciones divinas más allá de las estrategias humanas. El significado de la conquista de Jericó va más allá de una victoria militar. Simboliza la superación de lo imposible a través de la fe en Dios. Este evento fue una prueba crucial tanto para Josué como para el pueblo de Israel, mostrando que su éxito dependía completamente de su fe y obediencia. La caída de Jericó también sirvió como un mensaje poderoso para las otras ciudades cananeas, estableciendo a Israel como una fuerza formidable respaldada por un Dios todopoderoso. Su enfoque en la distribución equitativa de la tierra
y en establecer un marco legal y espiritual para la nueva sociedad israelita en Canaán, demostró su comprensión de que la verdadera victoria implicaba crear una comunidad sostenible y fiel a los mandatos de Dios. La estrategia para la conquista de Canaán fue delineada por Dios mismo, reflejando una planificación divina que buscaba asegurar el cumplimiento de sus promesas a Israel de una manera que también enseñara lecciones espirituales valiosas. Esta estrategia no se basaba únicamente en la superioridad militar, sino en la obediencia a los mandamientos de Dios y en la confianza en su providencia y protección. Cada etapa de la campaña fue acompañada por instrucciones específicas de Dios a Josué, desde la forma de cruzar el Jordán hasta la táctica para la conquista de Jericó. Estas instrucciones a menudo desafiaron las convenciones militares y pusieron a prueba la fe del pueblo. El propósito de estas estrategias era demostrar que la verdadera fuente de poder residía no en las armas o en el número de soldados, sino en la presencia y favor de Dios. Además, la estrategia divina incluía lecciones sobre la santidad y la justicia. El tratamiento de las ciudades y los pueblos conquistados reflejaba la seriedad de la santidad de Dios y su juicio sobre la idolatría y la inmoralidad. Al ordenar la destrucción de ciertos pueblos y la consagración de sus bienes, Dios enseñaba a Israel la importancia de separarse de las prácticas corruptas y de dedicarse completamente a Él. Esta conducción divina también buscaba establecer un modelo de gobernanza y vida comunitaria que se centrara en la ley de Dios como fundamento de la justicia y la paz social. Josué, como líder, fue instrumental en implementar esta visión, guiando al pueblo no solo a la victoria militar, sino también a una transformación social y espiritual que formaría la base de la sociedad israelita durante generaciones. Después de la conquista, el proceso de distribuir la tierra entre las tribus de Israel fue un acto de suma importancia que reflejaba la justicia y la providencia divina. Josué supervisó esta distribución con una atención meticulosa a las instrucciones dadas por Moisés y por Dios, asegurándose de que cada tribu recibiera su herencia como estaba prometido. Este proceso se describe detalladamente en los libros de Josué y Números, donde se detallan los límites y las asignaciones específicas para cada tribu. La equidad en la distribución fue crucial para mantener la unidad y la paz entre las diversas tribus. Josué tuvo que manejar las expectativas y las demandas de diferentes grupos, equilibrando la necesidad de justicia con la realidad política y social de un pueblo diverso. Su capacidad para hacerlo de manera justa y eficaz reforzó su autoridad y respeto entre las tribus y estableció un precedente para el liderazgo justo y la administración equitativa de recursos. Además, esta distribución también tenía un profundo significado espiritual y simbólico. Representaba el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, subrayando que, aunque Dios puede demorar en cumplir sus promesas, siempre es fiel. Cada tribu, al recibir su parte de la tierra, se convertía en parte del plan continuo de Dios para Israel, reafirmando su relación de pacto con el pueblo elegido. El proceso también implicó desafíos, como la necesidad de resolver disputas y ajustar los límites cuando era necesario. Josué mostró gran sabiduría y paciencia en estos casos, aplicando los principios de la ley mosaica y buscando la dirección de Dios cuando era necesario. Su liderazgo en esta etapa fue esencial para el establecimiento exitoso de Israel como una nación en su nueva tierra, marcando el comienzo de una nueva era en la historia bíblica. La renovación de la alianza en Siquem, narrada en Josué 24, fue un momento culminante en la vida de Israel bajo el liderazgo de Josué. En este evento, Josué reunió a todas las tribus de Israel para reafirmar su compromiso con la ley de Dios.
y renovar la alianza que había sido establecida inicialmente en el Sinaí. Este acto no solo reforzó la unidad y la identidad del pueblo como una nación bajo Dios, sino que también sirvió como un recordatorio de sus obligaciones y la base de su relación con Dios. Josué también encarnó la obediencia en su liderazgo al insistir en que el pueblo de Israel se adhiriera estrictamente a la ley dada a Moisés. Al hacerlo, reforzó la importancia de la ley como un medio para mantener la relación del pueblo con Dios, así como para asegurar su bienestar y éxito en la tierra que habían sido llamados a poseer. Finalmente, el liderazgo de Josué fue profundamente espiritual, no solo en sus acciones, sino también en su enseñanza y su ejemplo personal. Al final de su vida, su llamado a Israel para que eligiera servir a Jehová fue un poderoso recordatorio de que la fe y la obediencia deben renovarse constantemente, un legado que continuó guiando a Israel mucho después de su muerte. El legado de Josué, que se extiende mucho más allá de su muerte, se cimenta en su éxito en llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y en establecer un marco para su gobierno y adoración. La manera en que distribuyó la tierra entre las tribus y su llamado final a la obediencia a Dios sentaron las bases para la futura organización y estabilidad de Israel. Este legado está registrado en los últimos capítulos del libro de Josué, donde se enfatiza su efectividad y fidelidad como líder. Después de su muerte, la influencia de Josué se sintió en cómo las tribus se adherían a la ley y mantenían la alianza con Dios, aunque, como se muestra en el libro de Jueces, esta obediencia fue intermitente y a menudo fallaba. La falta de un líder fuerte y unificado como Josué llevó a un periodo de inestabilidad, demostrando cuán vital era su liderazgo para la cohesión y la dirección moral de Israel. El legado de Josué también se refleja en las narrativas de los jueces que lo siguieron, quienes, aunque variados en carácter y enfoque, a menudo buscaban emular su fe y su dedicación a la ley. Su vida y liderazgo continuaron sirviendo como un modelo a seguir, especialmente en tiempos de crisis o cuando Israel necesitaba renovar su compromiso con Dios. Además, el recuerdo de Josué como un líder que efectivamente sirvió al Señor proporcionó un estándar de liderazgo y obediencia que los profetas posteriores citarían como un ideal, especialmente en tiempos cuando Israel se desviaba de sus compromisos espirituales y políticos. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un ciclo repetitivo de desobediencia a Dios, opresión por parte de enemigos externos, arrepentimiento y liberación, que caracterizó la era de los jueces. Este ciclo, descrito detalladamente en el libro de Jueces, subraya la continua necesidad de guía espiritual y liderazgo en Israel. La falta de un liderazgo centralizado como el que proporcionaba Josué llevó a un vacío que a menudo se llenaba con líderes temporales o jueces, quienes eran levantados por Dios para restaurar el orden y la adhesión a la ley. Cada juez trajo consigo una solución temporal a los problemas de Israel, pero ninguno logró una reforma duradera o un retorno completo a las prácticas establecidas bajo Josué. Esta dinámica revela una lección crítica sobre la naturaleza humana y la tendencia a alejarse de la obediencia a Dios, en ausencia de una guía constante y visible. La era de los jueces también destaca la misericordia de Dios que, a pesar de la repetida desobediencia de Israel, continuaba respondiendo a sus clamores de ayuda. Dios levantaba jueces como Gedeón, Débora y Sansón, no solo para librar a Israel de sus opresores, sino también para llamar al pueblo de vuelta a una relación con él. Esta necesidad de guía y la respuesta de Dios a ella subrayan un tema recurrente en la Biblia: la importancia de la relación de pacto entre Dios e Israel, que requiere obediencia y fe por parte del pueblo y provisión y protección por parte de Dios.
La era de los jueces sirve como un poderoso recordatorio de que sin un compromiso firme con esta relación, tanto a nivel individual como comunitario, el pueblo de Dios puede caer fácilmente en el caos y la opresión. Durante la era de los jueces, figuras como Gedeón, Débora y Sansón emergieron como líderes clave en momentos de gran necesidad. Cada uno de estos jueces demostró características únicas de liderazgo y enfrentó desafíos distintos, pero todos compartieron el común denominador de ser llamados por Dios para liberar a Israel de sus opresores. Gedeón, por ejemplo, mostró cómo la duda y la incertidumbre pueden transformarse en valentía y acción efectiva con la confirmación de Dios, como se relata en Jueces 6 y 7. Débora, por su parte, se destacó como profetisa y líder militar, guiando a Israel a una victoria significativa con la ayuda de Barak. Cada vez que un líder en Israel se alineaba estrechamente con las instrucciones de Dios, el pueblo prosperaba, pero cuando se desviaban, seguía la decadencia y la opresión. Estos ciclos también ilustran la importancia de la memoria histórica y la educación en la formación de líderes y en la preservación de la identidad cultural y espiritual. La falta de conocimiento o la desconsideración de la historia llevaba a repetir errores antiguos, mientras que recordar y aprender de estos errores permitía evitarlos y fortalecía la resiliencia comunitaria. Además, la historia del liderazgo en Israel enfatiza que el poder y la autoridad deben ejercerse dentro de los límites de la ley y la moral. Los líderes más efectivos fueron aquellos que no solo gobernaban con fuerza, sino que también mantenían un compromiso inquebrantable con la justicia y la integridad. Finalmente, los ciclos de liderazgo revelan la necesidad de liderazgo plural y diversificado. Los períodos más estables y prósperos en Israel tendían a ser aquellos en los que el liderazgo no recaía en una sola persona, sino que era compartido entre varias figuras, cada una aportando diferentes perspectivas y fortalezas. La historia de Israel destaca la importancia crítica de seguir la guía divina en todos los aspectos de la vida comunitaria e individual. La guía divina no solo proporcionaba instrucciones claras para la acción, sino que también ofrecía un marco moral y espiritual que ayudaba a mantener al pueblo en un camino de rectitud y prosperidad. Seguir esta guía divina requería fe y obediencia, cualidades que necesitaban ser cultivadas y reforzadas continuamente a través de la enseñanza, la práctica religiosa y la experiencia compartida. Cuando los líderes y el pueblo se desviaban de la guía divina, la historia de Israel nos muestra cómo surgían desafíos y dificultades. Sin embargo, también nos enseña que la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos eran las bases para superar estos obstáculos y alcanzar la verdadera prosperidad y bendición. El ejemplo de Josué y los jueces nos recuerda que seguir la guía divina implica confiar en la sabiduría y el poder de Dios por encima de nuestros propios entendimientos. Esto a menudo requiere humildad y paciencia para esperar en la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. La importancia de seguir la guía divina también se refleja en cómo afecta nuestras decisiones y acciones cotidianas. Desde asuntos individuales hasta decisiones comunitarias, la búsqueda de la voluntad de Dios y la obediencia a sus enseñanzas son fundamentales para vivir una vida que honre a Dios y sirva al prójimo. El impacto del liderazgo en la historia de Israel fue profundo y duradero, dejando una marca indeleble en la identidad y el destino del pueblo elegido de Dios. Desde Moisés hasta los jueces, los líderes desempeñaron un papel crucial en la formación y la dirección de la nación, guiándola a través de momentos de crisis y transición.
El liderazgo espiritual, en particular, influyó en la relación de Israel con Dios y en su cumplimiento de la voluntad divina. Los líderes que buscaban sinceramente la dirección de Dios y se comprometían con su ley, lograron guiar al pueblo hacia una mayor cercanía y obediencia a Dios, mientras que aquellos que se apartaban de estos principios enfrentaban desafíos y consecuencias negativas. El liderazgo también moldeó la identidad nacional e impulsó la unidad y la cohesión entre las tribus de Israel. Los líderes que ejemplificaban los valores y la visión del pueblo inspiraban lealtad y devoción, unificando a Israel en tiempos de guerra y paz. Sin embargo, el liderazgo también tenía sus desafíos y limitaciones. Los líderes eran humanos y susceptibles a la debilidad y el error, lo que a veces resultaba en decisiones y acciones que llevaban a Israel por caminos difíciles y peligrosos. Además, la falta de liderazgo sólido y comprometido a menudo dejaba a Israel vulnerable a la división interna y la influencia corruptora de las naciones circundantes. En última instancia, las lecciones del liderazgo en la historia de Israel nos llevan a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad a Dios en todos los aspectos de la vida y el liderazgo. El ejemplo de líderes como Moisés, Josué y los jueces nos muestra que el verdadero liderazgo surge de una relación íntima con Dios y un compromiso inquebrantable con sus principios y enseñanzas. La fidelidad a Dios no solo implica obedecer sus mandamientos, sino también confiar en su providencia y buscar su dirección en todas las decisiones y acciones. Esto requiere humildad para reconocer nuestra dependencia de Dios y la disposición para someternos a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Josué, al recibir la imposición de manos de Moisés, no solo recibió su autoridad, sino también el espíritu necesario para llevar a cabo su tarea. Josué no fue elegido al azar. Su preparación para el liderazgo fue un proceso largo y meticuloso. Desde joven, Josué fue asistente de Moisés, lo que le proporcionó una perspectiva única sobre los desafíos y las recompensas del liderazgo espiritual. Esta experiencia cercana le permitió aprender directamente bajo la tutela de Moisés, observando de primera mano cómo manejaba las situaciones críticas y cómo se comunicaba con Dios. Las características de Josué que lo destacaron para el liderazgo incluyen su valentía, evidente desde su servicio como espía en Canaán. En Números 13, Josué, junto con Caleb, fue uno de los 2 espías que regresaron con un informe favorable y confiaron en la promesa de Dios, a pesar de los gigantes en la tierra. Su fe inquebrantable y su visión positiva lo distinguieron como un líder natural entre sus contemporáneos. Además, Josué poseía una obediencia ejemplar, una cualidad indispensable para cualquier líder que pretenda ejecutar la voluntad divina. Liderar a Israel no era una tarea fácil, dada su tendencia a la queja y al descontento. Josué enfrentó estos desafíos con un coraje que emanaba de su convicción de que Dios estaba con él, como se prometió en Josué 1:5, donde Dios asegura que no lo dejará ni lo desamparará. Además, Josué lideró con un ejemplo de valentía personal, como se ve en su disposición a enviar espías a Jericó y luego actuar rápidamente sobre la información recibida. Esta proactividad demostró su comprensión de la guerra espiritual y física, sabiendo cuándo actuar con audacia y cuándo esperar la guía de Dios. Su fidelidad también se reflejó en cómo guió al pueblo a adherirse a los mandamientos de Dios, especialmente en momentos de victoria, donde la tentación de alejarse de los mandatos divinos podía ser más fuerte. Josué reiteró constantemente la necesidad de obedecer a Dios como clave para retener su favor y protección, un mensaje que culminó en su famoso discurso en Josué 24:15, donde declara su elección inquebrantable de servir a Jehová.
La transición del liderazgo de Moisés a Josué fue marcada por una designación clara y pública por parte de Dios. Esto mantiene a la comunidad centrada en Dios y en sus directrices, en lugar de en la dinámica del poder humano. La transmisión de autoridad a Josué no fue solo un acto ceremonial, fue un momento de significado espiritual y práctico profundo que solidificó la continuidad del liderazgo divino sobre Israel. Este evento, descrito en Números 27, 22, 23, donde Moisés, por mandato de Dios, impone sus manos sobre Josué delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, simboliza la transferencia de liderazgo de acuerdo con la voluntad divina. Este acto fue crucial para otorgar legitimidad a Josué ante los ojos del pueblo. La imposición de manos no solo era un signo de bendición, sino que también implicaba la transferencia de una parte del Espíritu que estaba sobre Moisés a Josué. Esto indica que el liderazgo, según la perspectiva bíblica, es tanto un rol ungido como uno adquirido por mérito propio. El espíritu de sabiduría, mencionado como parte de esta transmisión, era esencial para que Josué pudiera tomar decisiones justas y guiadas por Dios. Este momento también subraya la importancia de la preparación y el reconocimiento público en el liderazgo. Además, Jericó representaba un tipo de primicias de la conquista, dedicada completamente a Dios. Este acto de consagración significó que todo lo obtenido en Jericó, tanto los bienes como la tierra, fue dedicado a Dios, enfatizando el principio de que la tierra prometida era ante todo un don divino y un cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas. La manera en que Josué manejó la conquista y las secuelas también refleja su liderazgo justo y su compromiso con la santidad. Al poner bajo anátema todo lo que había en la ciudad y castigar severamente la desobediencia de Acán, quien violó esta consagración, Josué reafirmó las leyes y la seriedad de obedecer a Dios, un tema recurrente en su liderazgo que ayudó a mantener la integridad moral y espiritual del pueblo. La campaña para tomar posesión de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué requirió una combinación de valentía militar, sabiduría estratégica y profunda espiritualidad. Josué demostró una habilidad excepcional para movilizar y dirigir a las tribus de Israel en una serie de batallas que no solo desafiaron su capacidad militar, sino también su fe en las promesas de Dios. Este periodo está marcado por numerosas victorias que consolidaron a Israel como una nación en la tierra que Dios había prometido. El liderazgo de Josué en este contexto fue multifacético. No solo planificó y ejecutó tácticas militares, sino que también mantuvo alto el espíritu del pueblo, recordándoles constantemente las promesas de Dios y la importancia de la obediencia a la ley divina. Su capacidad para liderar no se basó solo en su autoridad, sino en su relación ejemplar con Dios, que le proporcionó la guía necesaria para cada paso del camino. Durante la conquista, Josué también mostró gran habilidad diplomática, gestionando alianzas y tratados, como el engaño de los gabaonitas, que se convirtió en un complejo desafío ético y estratégico. Su decisión de respetar el tratado con Gabaón, a pesar de las circunstancias bajo las cuales se había hecho, refleja su compromiso con la justicia y la palabra dada, principios fundamentales para un liderazgo efectivo y honorable. Finalmente, el liderazgo de Josué en la conquista refleja una visión a largo plazo que buscaba no solo el éxito militar, sino también la estabilidad y prosperidad futuras de Israel. Durante este encuentro, Josué repasó la historia de Israel, recordando al pueblo las muchas veces que Dios había intervenido a su favor, desde Abraham hasta su propia liberación de Egipto y la conquista de Canaán. Este recuento de la fidelidad divina tenía la intención de inspirar al pueblo,
a permanecer fiel a su compromiso con Dios, evitando la idolatría y adheriéndose a las leyes y mandamientos divinos. La renovación de la alianza también implicó una elección clara y deliberada por parte del pueblo de seguir a Jehová. Josué desafió a la gente con las famosas palabras: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta declaración no solo reflejaba la decisión personal de Josué, sino que también ofrecía a cada individuo y familia la oportunidad de reafirmar su lealtad a Dios. Este evento en Siquem reiteró la importancia de la alianza como la base de la vida y la gobernabilidad de Israel. Al renovar la alianza, Josué no solo estaba concluyendo su propia misión, sino también asegurando que las futuras generaciones recordaran y vivieran de acuerdo con los principios establecidos por Dios. Este acto de renovación aseguró que la fe en Jehová continuaría guiando a Israel, incluso después de que Josué ya no estuviera, dejando un legado duradero de fidelidad a Dios y obediencia a sus mandatos. Josué se destaca en la historia bíblica como un modelo ejemplar de fe y obediencia. Su vida refleja un compromiso constante con seguir la dirección de Dios, desde sus primeros días como espía en Canaán hasta sus últimos momentos como líder de Israel. Su fe se manifestó en su confianza inquebrantable en las promesas de Dios, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables, como la conquista de Jericó y la campaña en la tierra prometida. La obediencia de Josué no era solo una respuesta pasiva a los mandatos divinos, era activa y deliberada, caracterizada por su disposición a actuar según las instrucciones de Dios, sin vacilación. Este aspecto de su carácter es especialmente notable en momentos críticos, como cuando obedeció las instrucciones inusuales para la batalla de Jericó, demostrando que la verdadera obediencia a menudo requiere valentía y sacrificio personal. Su historia, contada en Jueces 4 y 5, es notable no solo por su papel como mujer líder en un tiempo dominado por hombres, sino también por su habilidad para inspirar y movilizar al pueblo hacia la fe y la acción. Sansón, cuya vida se narra en Jueces 13:16, es quizás el más complejo de los jueces, dotado con una fuerza sobrenatural, pero plagado de debilidades personales. Su liderazgo, aunque efectivo contra los filisteos, también es una advertencia sobre los peligros de la desobediencia personal y las consecuencias de no cumplir completamente con la voluntad de Dios. Estos líderes no solo proporcionaron liberación militar, sino que también reafirmaron la necesidad de un liderazgo que esté firmemente enraizado en la fe en Dios. Sus historias varían en detalles, pero cada una refleja el poder de Dios para usar individuos imperfectos para lograr sus propósitos divinos, reiterando que el verdadero liderazgo proviene de seguir a Dios y de su capacidad para transformar las debilidades humanas en fortalezas divinas. La repetición de ciclos de desobediencia y opresión durante la era de los jueces ilustra una dinámica persistente entre el pueblo de Israel y su relación con Dios. Estos ciclos comenzaban típicamente con el pueblo alejándose de las enseñanzas y leyes que Josué y los líderes anteriores habían establecido, siguiendo en su lugar prácticas idólatras o abandonando las normas de conducta que mantenían su pacto con Dios. La desobediencia llevaba a periodos de sufrimiento bajo la opresión de pueblos vecinos, lo que a su vez llevaba a Israel a clamar a Dios por ayuda. La respuesta divina, a través del levantamiento de un nuevo juez, proporcionaba un alivio temporal y una restauración de la paz y la orden religiosa. Sin embargo, la falta de un liderazgo constante y la tendencia al olvido de las lecciones aprendidas garantizaban que el ciclo comenzara de nuevo una vez que el juez moría.
Este patrón no solo subraya la fragilidad de la fe y la obediencia sin una guía continua, sino que también resalta la paciencia y la misericordia de Dios, quien, a pesar de la constante desobediencia, nunca dejó de responder a su pueblo. Sin embargo, también destaca la importancia crítica de un liderazgo sólido y comprometido que no solo libere físicamente, sino que guíe espiritualmente, fomentando una relación continua y profunda con Dios. Estos ciclos son un recordatorio sombrío de que la verdadera liberación y el éxito de un pueblo no se encuentran en la victoria militar o en la riqueza temporal, sino en una relación obediente y continua con Dios. La historia de los jueces enseña que sin un compromiso constante con esta relación, incluso los pueblos más favorecidos pueden caer en la desesperación y el caos. La historia del pueblo de Israel revela una constante necesidad de renovación espiritual, una lección que se extiende a todas las épocas y culturas. La tendencia humana a alejarse de los compromisos espirituales, especialmente en tiempos de paz y prosperidad, es evidente en los ciclos repetidos de desobediencia y renovación que caracterizaron la era de los jueces. Esta necesidad de renovación espiritual es fundamental porque toca la esencia de la relación entre Dios y su pueblo. La renovación espiritual en Israel a menudo seguía momentos de crisis, donde la desesperación llevaba al pueblo a buscar nuevamente a Dios. Sin embargo, la verdadera renovación requería más que un arrepentimiento superficial. Necesitaba una transformación del corazón y de la sociedad que solo podría sostenerse mediante un compromiso continuo con la enseñanza y la práctica de la ley de Dios. Los líderes espirituales, como Josué y los jueces, desempeñaron roles cruciales en estos periodos de renovación, no solo como liberadores militares, sino como reformadores espirituales que llamaban al pueblo de vuelta a sus raíces religiosas y éticas. Su capacidad para guiar al pueblo no solo en la observancia de los rituales, sino en la comprensión de su significado, determinaba la profundidad y durabilidad de la renovación espiritual. La historia de la renovación espiritual en Israel enseña que, sin un liderazgo dedicado y una comunidad comprometida, los esfuerzos de renovación son temporales. Esto subraya la importancia de líderes que no solo guíen con el ejemplo, sino que también eduquen y empoderen a otros para que lleven adelante la visión de una comunidad en constante alineación con los valores divinos. Los ciclos de liderazgo en Israel ofrecen valiosas lecciones sobre la dinámica del poder, la influencia y la responsabilidad. Primero, muestran que el liderazgo efectivo depende de la alineación con la voluntad divina y no solo de las cualidades personales o el carisma del líder. El liderazgo, basado en la fidelidad a Dios, es un liderazgo centrado en el servicio y el amor por los demás. Los líderes que priorizan el bienestar y la justicia del pueblo sobre sus propios intereses personales pueden inspirar confianza y devoción, construyendo una comunidad basada en la unidad y el respeto mutuo. En última instancia, la fidelidad a Dios es el fundamento sobre el cual se construye un liderazgo duradero y significativo. Cuando los líderes buscan sinceramente seguir la guía de Dios y reflejar su carácter en su liderazgo, pueden desempeñar un papel transformador en la vida de las personas y en la historia de las naciones. La historia del liderazgo en Israel nos deja con la convicción de que el liderazgo guiado por Dios sigue siendo relevante y necesario en el mundo de hoy. En un momento de incertidumbre y cambio, la búsqueda de la dirección divina y el compromiso con los valores y principios espirituales pueden proporcionar un ancla de estabilidad y esperanza.
El liderazgo basado en la fidelidad a Dios y en el servicio desinteresado puede inspirar confianza y unidad en la comunidad, capacitando a las personas para enfrentar desafíos con valentía y determinación. Además, puede fomentar una cultura de respeto mutuo y compasión, promoviendo la justicia y el bienestar para todos. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, el liderazgo guiado por Dios puede ser un faro de luz y esperanza, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz. Al seguir el ejemplo de los líderes fieles de la historia de Israel, podemos construir un futuro más justo y equitativo para las generaciones venideras. En conclusión, la historia del liderazgo en Israel nos recuerda que el verdadero liderazgo surge de una relación íntima con Dios y un compromiso inquebrantable con sus principios y enseñanzas. Al seguir la guía divina y reflejar su carácter en nuestro liderazgo, podemos desempeñar un papel transformador en la vida de las personas y en la historia de las naciones.